9 meses de gobierno de Javier Milei y 4 señales para el optimismo. Veámoslo. La situación económica de la Argentina sigue siendo muy delicada porque el legado del peronismo es simplemente desastroso. Sin embargo, durante las últimas semanas se han acumulado algunos indicadores que, siempre con prudencia, invitan a un cierto optimismo sobre el futuro de la Argentina. Empecemos con el primer indicador, la mejoría de las variables financieras. A finales de junio y principios de julio, la economía argentina experimentó una sacudida financiera. Todas las variables financieras se estaban empeorando en una dirección ciertamente preocupante. La brecha cambiaria estaba aumentando, la prima de riesgo estaba creciendo y la bolsa argentina empezó a caer. Pues bien, durante las últimas semanas y al menos de momento, todas estas tendencias no es que se hayan frenado, sino que se han revertido. El riesgo país de la Argentina ha caído por debajo de los 1.500 puntos básicos, sigue siendo muy alto. Argentina necesita bajar de los 1.000 puntos básicos para poder refinanciar su deuda en 2025 con ciertas garantías, pero en julio ya estaba superando los 1.600 puntos básicos y parecía encaminada a los 1.700 o 1.800. Y ahora estamos por debajo de los 1.500. A su vez, la brecha cambiaria, que llegó a superar en julio el 60%, ahora mismo ya ha vuelto a reducirse hasta el 30%. De igual manera, la bolsa argentina medida en dólares se halla en estos momentos en el nivel más elevado de toda la era Milei y también en su punto más alto desde el año 2018. Y por último, los depósitos en dólares dentro de la Argentina están en estos momentos en su nivel más elevado desde el año 2019. Empezaron a dispararse desde que Javier Milei asumió la presidencia y no han dejado de hacerlo desde entonces, lo cual acredita una cierta confianza en el país. Que las variables financieras se estén estabilizando es muy importante para el futuro a medio plazo de la Argentina. Si el tipo de cambio no se estabiliza, la inflación proseguirá devorando la economía del país. Y si la prima de riesgo no sigue bajando, y ya hemos dicho que todavía le queda bastante por bajar, Argentina se encaminará inevitablemente hacia el default porque no podrá refinanciar los enormes vencimientos de su deuda en 2025 a un tipo de interés al que pueda hacer financieramente frente. Y en este sentido, el segundo indicador que invita al optimismo es que las expectativas de inflación dentro del país se están desplomando. Hasta el momento, la inflación ya ha descendido de manera muy acusada, hasta su nivel más bajo desde enero del año 2022. Sin embargo, el incremento de la brecha cambiaria que se estaba produciendo en julio amenazaba con volver a alimentar la inflación. Una vez estabilizada, al menos hasta el momento, la brecha cambiaria, las expectativas de inflación continúan hundiéndose. La inflación interanual de la Argentina, que llegó a superar el 270%, se espera que durante los próximos meses caiga por debajo del 50%. No solo eso, la expectativa ahora mismo también es que cierre el año 2025 por debajo del 20%. Siguen siendo, que duda cabe, tasas de inflación altísimas, pero serían tasas de inflación que, por un lado, acreditarían que Javier Milei ha evitado la hiperinflación en la Argentina y, por otro lado, serían unas de las tasas de inflación más bajas de los últimos años. La tasa de inflación interanual de la Argentina solo bajó del 50% durante el COVID y no se halla por debajo del 20% desde el año 2015. En tercer lugar, suele decirse que sí, Javier Milei ha conseguido cierta estabilidad financiera y monetaria, pero a costa de hundir la actividad económica de la Argentina con un muy doloroso plan de austeridad que, a cambio del superávit presupuestario, ha generado una depresión de caballo dentro del país. Y desde luego, los primeros meses de este año fueron muy complicados para la economía argentina, porque es verdad, la consecuencia inicial de un ajuste económico tan duro y tan imprescindible como el que aplicó Javier Milei es una parálisis de la actividad económica. Pero lo que aparentemente estamos viendo es que esa actividad económica ya está rebotando con fuerza tanto en julio
como en agosto. Por ejemplo, en julio los préstamos en pesos al sector privado aumentaron en términos reales un 13%, la compra de motos y de automóviles un 10 y un 20%, la producción de automóviles un 47% y el despacho de cemento un 17%. Pero es que en agosto, aún sin tener todavía todos los indicadores adelantados, los préstamos en pesos al sector privado siguen creciendo un 10%, la compra de motos un 25% y la compra de automóviles un 2%. Por consiguiente, a tenor de estos datos, parecería que el momento más duro del shock desinflacionario ya ha pasado y que, en consecuencia, la Argentina ya está empezando a volver a crecer. Todo esto, claro está, sigue condicionado a que el Estado argentino no entre en default durante los próximos años, porque los vencimientos de su deuda son tan abultados que si no consigue refinanciarla, tal como ya hemos explicado hace un momento, a tipos de interés financieramente asumibles para el país, entrará en default y un default arrasaría con todos estos brotes verdes. Y en cuarto y último lugar, suele decirse que sí, que los mercados financieros estarán yendo bien, que la inflación se estará frenando e incluso que quizá las cifras macroeconómicas, la compra de automóviles, de motocicletas, el despacho de cemento, etcétera, estarán aumentando, pero que en la Argentina cada vez hay más pobres, que la situación de los que menos tienen cada vez es peor. Pues bien, también aquí existen buenas noticias. Durante el segundo trimestre de este año 2024, es decir, antes de que se diera el rebote serio de actividad económica de julio y agosto, la tasa de pobreza en la Argentina se redujo 5 puntos con respecto al trimestre anterior. Pasó de un 54,9% de la población al 49,4%. Obviamente sigue siendo una tasa de pobreza escandalosamente alta y que de hecho ni siquiera ha regresado a los niveles del año 2023, que ya eran escandalosamente altos. Pero desde luego que la tasa de pobreza haya empezado a bajar ya en el segundo trimestre de este año, después de haber concentrado el ajuste desinflacionario que está surtiendo efectos en términos de control de la inflación durante el primer trimestre de este año, desde luego es una buena noticia que ojalá siga teniendo continuidad al calor del reactivamiento de la actividad económica y del desplome de las expectativas de inflación, para que cada vez más argentinos escapen de la trampa de la pobreza a la que fueron condenados por el peronismo. En definitiva, Javier Milei todavía tiene muchísimo trabajo por delante, ya no para conseguir que la renta per cápita dentro de la Argentina se eleve hasta niveles europeos, que ese ha sido su compromiso desde el inicio de la campaña electoral, sino simplemente para evitar que Argentina no entre en default y que la actividad económica no se hunda como consecuencia de ese default. Pero desde luego lo que ha logrado en estos 9 primeros meses de mandato es muy notable e invita al optimismo. Superávit presupuestario y saneamiento del Banco Central, que ha conseguido estabilizar la sangría financiera por la que se estaba desangrando el país, que ha conseguido meter al peso en una senda desinflacionaria y que después del inevitable y ya anunciado shock negativo en la actividad económica, está dando pie a un rebote de esa actividad económica que ya está contribuyendo a reducir la tasa de pobreza dentro del país. Ojalá la inflación continúe moderándose, ojalá la actividad económica siga remontando y ojalá el compromiso del gobierno con una política monetaria y con una política fiscal rigurosas no flaquee, para que así, si todo esto confluye, la prima de riesgo baje decisivamente, Argentina pueda refinanciar sus vencimientos de deuda en 2025 y el país gane tiempo para afianzar su salida del hoyo y para empezar reformas estructurales, liberalizaciones de la economía muchísimo más profundas que posibiliten el crecimiento económico sano y sostenible a largo plazo de la economía argentina y, por tanto, la prosperidad a largo plazo de los argentinos,
que durante tantas décadas les negó el estatismo, el intervencionismo y, en suma, el peronismo.